En el rectángulo de la figura, los lados tienen longitudes de 5 centímetros y 15 centímetros. Q1 es menos 5 microcoulomb y Q2 es más 2 microcoulomb. Considere la energía potencial eléctrica igual a cero en el infinito. Inciso A. ¿Cuánto trabajo debe realizar un agente externo para mover una carga Q3 de más 3 microcoulomb desde A hasta B, a lo largo de la diagonal del rectángulo? Inciso B. ¿Este trabajo incrementa o disminuye la energía potencial del sistema de tres cargas? Inciso C. ¿Cuánto trabajo se requiere para mover la carga Q3 si la trayectoria es dentro del rectángulo, pero no a lo largo de la diagonal? Tenemos nuestra figura en la que nos representan dos cargas puntuales Q1 y Q2. Q1 negativa, Q2 positiva, ubicadas en los vértices opuestos de un triángulo rectángulo. Y nos indican que vamos a colocar una tercera carga Q3 y que queremos nosotros mover esa tercera carga Q3 desde A hasta el punto B. Como nos indica ahí, a lo largo de la diagonal que une las cargas. Ahora ese se supone que debería ser el movimiento que nosotros queremos hacer. Llevarla desde A hasta B a lo largo de esa diagonal que une, perdón, esas esquinas. Entonces, vamos a considerar nosotros lo siguiente. Vamos a considerar que el movimiento se hace con una velocidad final y una velocidad inicial de cero. No nos indican exactamente que hay una velocidad al principio o al final. Entonces, vamos a asumir que esto se mueve muy lentamente. Y, de acuerdo al teorema de trabajo y energía, el trabajo total es igual al cambio de energía cinética. Pero en este caso el trabajo total va a ser igual a el trabajo del agente externo más el trabajo que hace el campo. Ellos van a hacer trabajo sobre nuestra carga Q3 cuando la carga Q3 se está desplazando desde el punto A, desde la esquina A hacia la esquina B. Ese sería quienes harían el trabajo. ¿Por qué? Porque el campo, por ejemplo, quería Q2 sobre Q3, como son del mismo signo. Q2 lo que intentaría hacer es empujar a Q3 lejos de ella, mientras que Q1 lo que va a intentar hacer, como Q1 es negativa y Q3 es positiva, es acercar a Q1, a Q3, perdón, hacia Q1. Ahora, eso es lo que haría el campo eléctrico que produce Q1. Entonces un agente externo tiene que vencer esas fuerzas, ¿verdad? Esas fuerzas que Q1 es una fuerza de atracción sobre Q3, Q2 es una fuerza de repulsión sobre Q3. Entonces este agente externo va a vencer esas fuerzas y va a mover muy lentamente a Q3 desde la posición A hasta la posición B, a lo largo de esta diagonal. Entonces esos dos harían trabajo, tanto el agente externo como el campo eléctrico, pero el trabajo total va a ser cero porque el cambio de energía potencial, pero el cambio de energía cinética es cero. Entonces, el trabajo total es cero, lo que significa que em, el trabajo del agente externo debe ser igual al negativo del trabajo que hace el campo eléctrico. ¿Y cuál es el trabajo que hace el campo eléctrico? Bueno, el campo eléctrico es una fuerza. El campo eléctrico efectúa una fuerza sobre la carga Q3. Tanto el campo eléctrico de Q1 como el campo eléctrico de Q2 efectúan fuerzas sobre Q3, que son fuerzas conservativas. Entonces, el trabajo que hace el campo eléctrico, que es el trabajo de una fuerza conservativa, es igual a la energía potencial inicial menos la final. Entonces, el trabajo hecho por el agente externo, sustituyendo eso acá, va a ser el negativo del trabajo hecho por el campo eléctrico, es decir, energía potencial en B menos energía potencial en A. Dicho de otra forma, nuestra energía potencial final menos la inicial. En este caso, nosotros queremos calcular la energía potencial de la carga Q3 con respecto a Q1 y Q2. Y para ello vamos a emplear esta ecuación, tanto para cuando Q3 se ubica en el punto A
como para cuando Q3 se ubica en el punto B. Entonces vamos a considerar aquí Q3 está ubicada en el punto A. Entonces, nuestra energía potencial sería Q3 dividido 4pi por la constante de permitividad eléctrica en el vacío por la carga Q1 dividido la distancia que hay de Q1 hacia Q3 cuando está en la posición A, más la carga Q2 dividido la distancia que hay de Q2 hacia Q3 cuando Q3 está en la posición A. Entonces, en el caso de la distancia que hay entre Q1 y Q3, podemos observar ahí en la figura que es 5 centímetros o 0.050 metros. Y en el caso de la distancia que hay entre Q3 y Q2 sería 15 centímetros o 0.15 metros. Sustituimos los datos y nos queda una energía potencial para el sistema cuando Q3 se encuentra en A de menos 2, perdón, una energía potencial eléctrica para Q3 cuando Q3 se encuentra en el punto A de menos 2.3 joules. Hacemos lo mismo para cuando Q3 se encuentra en el punto B, ¿verdad? ¿Por qué podemos hacer eso ahí? Porque, bueno, estamos diciendo que el trabajo hecho por el agente externo pues va a ser igual a el negativo del trabajo hecho por el campo eh, eléctrico, ¿verdad? Y el campo eléctrico se puede poner, el trabajo hecho por el campo eléctrico se puede poner como energía potencial inicial menos energía potencial final. Solo nos interesan puntos iniciales y finales, porque es el trabajo hecho por una fuerza conservativa. Entonces, cuando tenemos eso, cuando Q3 está en el punto B, la distancia entre Q1 y Q3 es 0.15 metros y la distancia entre Q2 y Q3 es 0.050 metros. De tal manera que al sustituir eso en nuestra ecuación, nos queda un trabajo de una energía potencial en B de 0.18 joules. Esta sería la energía potencial de Q3 cuando Q3 se encuentra en ese punto. Q3 asociada a Q1 más la energía potencial eléctrica de Q3 asociada a Q2 cuando se encuentra Q3 en el punto B. Entonces 0.18 joules. De tal manera que al sustituir esto en nuestra ecuación, el trabajo hecho por el agente externo sería energía potencial en B menos energía potencial en A, nos da un cambio de energía potencial eléctrico de 2.5 joules. Y esto es igual al trabajo que hace nuestro agente externo. Entonces, el trabajo que hace el agente externo es un trabajo positivo en este caso. Y el trabajo que haría el campo eléctrico sería un trabajo negativo de menos 2.5 joules. Eso en cuanto al inciso A. Teníamos un inciso B que nos dice, bueno, ¿qué pasa cuando sucede esto? Cuando hacemos este trabajo. Bueno, el agente externo hace este trabajo para mover a Q3 desde A hasta B. ¿Será que se incrementa la energía potencial eléctrica del sistema o será que disminuye? Entonces, la ecuación que empleamos para el inciso A, que es esta, lo que nos da a nosotros es la energía potencial de Q3 con respecto a Q1 y Q2. Pero la energía potencial de nuestro sistema se va a calcular como esta forma, como la energía potencial de Q1 con Q2, de Q2 con Q3 y de Q1 con Q3, ¿verdad? Lo que tenemos acá. Energía potencial de Q1 con Q2, de Q1 con Q3 y de Q2 con Q3. Entonces, esta sería la ecuación que vamos a emplear tanto cuando se encuentra en el punto A como cuando se encuentra en el punto B. Ahora, acá nosotros tenemos que considerar lo que encontramos en el inciso anterior. En el inciso anterior nosotros encontramos que el trabajo cuando se mueve esa carga Q3 desde el punto A hasta el punto B es un trabajo positivo. Entonces, en este caso, este trabajo hecho por el agente externo nos representa a nosotros un cambio en la energía potencial. Y vamos a poder interpretar esto como un aumento en la energía potencial eléctrica del sistema. Aunque realmente esto lo calculamos con la energía potencial de Q3 con respecto a Q1 y Q2, pues también va a representarnos a nosotros un aumento en la energía potencial eléctrica del sistema. Y para eso es que lo vamos a calcular, vamos a comprobar si realmente se cumple. Entonces,
A diferencia de lo que calculamos en el inciso anterior, aquí tenemos este término adicional, ¿verdad? Y la distancia que tendríamos entre Q1 y Q2, como Q1 y Q2 están a lo largo de la diagonal, entonces ahí nos quedaría, si esta es nuestra diagonal, entonces la distancia R entre ellas la podemos encontrar utilizando el teorema de Pitágoras, ¿verdad? R es igual a la raíz cuadrada de 0.050 al cuadrado más 0.15 al cuadrado. Eso sería la distancia entre Q1 y Q2. Y pues eso sería el término adicional que estamos agregando aquí con respecto a lo que calculamos anteriormente para la energía potencial de Q3 con respecto a Q1 y Q2. Para el caso de cuando Q3 se encuentra en el punto A, la energía potencial eléctrica, ahora sí, del sistema es menos 2.9 joules. Y con la misma ecuación vamos a hacer el cálculo cuando Q3 se encuentra ahora en el punto B. Entonces, de nuevo, este término es el término adicional respecto al cálculo que hicimos en el inciso anterior de la energía potencial de Q3 asociada a Q1 y Q2 cuando Q3 se encontraba en el punto B, que sería este término de acá. Y bueno, ahí Q1 y Q2 no cambian de posición con respecto a cuando Q3 estaba en el punto A. Entonces sigue siendo la misma distancia entre ellas, para la longitud de la diagonal de nuestro rectángulo. Hacemos el cálculo, sustituimos nuestros datos, hacemos el cálculo y nos queda que la energía potencial cuando Q3 se encuentra, la energía potencial eléctrica del sistema cuando Q3 se encuentra en el punto B es de menos 0.39 joules. Entonces, hacemos el cálculo del cambio de la energía potencial final menos inicial, es decir, la energía potencial en B menos la energía potencial en A, y nos queda un cambio de energía potencial, un aumento, porque el resultado nos quedó positivo, de 2.5 joules. Entonces, aumenta la energía potencial eléctrica del sistema. ¿Qué tanto aumenta? La misma cantidad que el trabajo que tenemos que hacer para mover a Q3 desde el punto A hacia el punto B. 2.5 joules. Y la tercera pregunta que tenemos en nuestro problema es, si nosotros movemos esa carga Q3 desde el punto A hasta el punto B, siempre dentro del rectángulo, pero no seguimos una trayectoria en la diagonal, sino que, por ejemplo, podríamos decir nosotros, bueno, lo vamos a mover en una trayectoria así, por ejemplo. ¿Cuánto trabajo se requiere? Bueno, el trabajo que se requiere es el mismo que calculamos nosotros en el inciso A. El mismo trabajo que se requeriría si movemos a Q3 a lo largo de la diagonal, ¿verdad? Desde A hasta B. ¿Por qué? Porque el trabajo en este caso, el trabajo hecho por el agente externo, estamos diciendo que es el negativo del trabajo hecho por el campo eléctrico. Y el trabajo hecho por el campo eléctrico es el trabajo hecho por una fuerza conservativa y se puede escribir en términos de la energía potencial final. Perdón, la energía potencial inicial, ¿verdad? Solo el trabajo hecho por el campo eléctrico, energía potencial inicial menos la energía potencial final. Es decir, solo depende de las posiciones iniciales y finales. Y si recordamos esto de cursos previos de física, el trabajo hecho por una fuerza conservativa no depende de la trayectoria seguida, solo de la posición inicial y de la posición final. Por eso es que para el inciso C, aún así sigamos nosotros esa trayectoria diferente a la trayectoria a lo largo de la diagonal, el trabajo sigue siendo 2.5 joules para mover a Q3 desde el punto A hasta el punto B.